también voy a designar un lugar para mi pueblo Israel. Y allí lo plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a oprimirlo como lo han hecho desde el principio. Amén. Yo tengo que entender que el enemigo siempre ha intentado oprimirme. Amén. Yo tengo que entender que antes de conocer al Señor, ¿cómo estaba? Oprimido totalmente. Pero incluso conociendo a Dios, puedo estar oprimido. Pero que la voluntad de Dios, ¿cuál es? Mira lo que, si tenemos que entender algo, es que si la palabra de Dios habla del pueblo de Israel, también habla para la iglesia, habla para ti. Amén. Entonces, también voy a designar un lugar para mi pueblo Israel. O sea, que Dios tiene asignado ¿qué? Un lugar. ¿Para quién? Para mí. Amén. Y allí, entonces la voluntad de Dios es asignarte un lugar y plantarte. ¿Dónde te quiere plantar el Señor? ¿Dónde dice la Escritura que te quiere plantar Dios? En su casa. Amén. Por eso es tan importante encontrar el lugar, encontrar la casa. ¿Para qué? Para ahí plantarte. Porque cuando uno se planta, ahí puede desarrollar la posición la cual Dios nos ha escogido para esta tierra. Quiero entonces que tú puedas ver cómo cuando uno entiende dónde o consigue encontrar el lugar de plantación, lo que se va a desarrollar en él. Salmo 92:13. Yo quiero entonces hacer la función del plantío en mi vida. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Si yo estoy plantado en una casa, ¿cuál va a ser la siguiente función que tengo que hacer? Florecer. Dice, aún en la vejez, esto nos gusta a todos, amén. Sobre todo cuando nos sale alguna cana, dice uno, yo por lo menos, ¿no? Cuando veo alguna, yo las canitas las veo aquí, amén. Cuando uno ya se ve un poquito que le salen los pelitos blancos, dice, este versículo es para mí. Voy a llegar a viejo. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él... Ponme este versículo el 15, en la Nueva Versión Internacional, porque yo tengo que entender que el plan de Dios es perfecto. La posición de Dios para mi vida es perfecta y que yo la tengo que alcanzar. Yo tengo que conseguir llegar donde Dios me quiere introducir. Tú piensas que en este globo, planeta Tierra, hay un hueco para ti donde Dios te quiere introducir y ahí plantarte y que tú. Entonces yo tengo que entender que tengo que encontrar la casa, el lugar donde Dios me planta y ahí florecer. Qué bueno que podamos reconocer la casa. Para proclamar el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay. Oye, entonces, ¿cómo pone roca? En mayúscula. Es la piedra angular. Amén. Es el lugar donde uno se va a sentir seguro. La casa lo que nos da es seguridad para desarrollarnos y para fructificar. Porque la voluntad del Padre es que nosotros fructifiquemos. Amén. Quiero entonces mostrarte algo con la ayuda del Padre. Porque yo tengo que quemar etapas. Yo tengo que conseguir, yo creo que, ¿cuántos han conseguido casa? Si no has conseguido casa, tienes que conseguir casa, porque si no, no has llegado al primer lugar. Amén. El lugar de plantación, donde Dios te quiere plantar. Y ahí, en los atrios de Jehová, si no, no hay segunda parte. Necesitas la primera casa.
Amén. Quiero entonces que nosotros podamos desarrollar esto. Porque muchas veces nosotros nos hemos movido no por la acción de Dios, nos hemos movido por otras acciones. Y hemos metido la pata muchas veces. ¿Se entiende? Hemos hecho cosas fuera del plan de Dios. Pero Dios quiere que nosotros, alineados con la palabra, podamos hacer las cosas bien. Amén. Porque la palabra nos alinea a desarrollar las cosas bien. Quiero entonces que tú puedas ver este versículo conmigo. Porque vas a entender conmigo que muchas veces no hemos entrado a la casa como teníamos que entrar. Hemos entrado con otra motivación a la iglesia. Amén. Y si entramos a la casa con otras motivaciones, Dios no puede desatar su plan. Salmo 100, verso 4. Yo le decía, Señor, qué tremendo esta palabra. Y yo creo que vas a entender entonces el mensaje. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid. ¿Tú entraste la primera vez que entraste a la iglesia, entraste por acción de gracias? ¿O entraste por un accidente? Tú entraste, yo quiero que tú te recuerdes la primera vez que viniste a la iglesia. ¿Entraste para darle gracias al Señor o entraste por un accidente? Normalmente, el 99,9% de las personas no entran con acción de gracias. Porque acción de gracias es un mensaje espiritual. Y normalmente cuando tú vienes aquí a la iglesia, no vienes en el espíritu porque vienes en la carne. Te trajeron, te dijeron que Dios existía, que Dios era bueno, y tú dijiste, bueno, pero fue un accidente, no fue una acción de gracia. Pero Dios, a través de la enseñanza, ¿qué quiere? Que cada vez que vengas tú a esta casa, ¿cómo tienes que venir? Con acción de gracias. ¿Cómo has venido hoy? ¿Dándole gracias al Señor? ¿O has venido todavía con los ojos pegados? ¿Has venido ahí como medio dolorido? ¿Has venido que te ha costado llegar a la casa de Dios? ¿O has venido con esa acción? Jimmy, por favor, búscame en el Strong este versículo. Yo quiero que tú puedas ver. Tecléame en el Strong, 1960. Date cuenta, no, ahí. Date cuenta, tecléame la palabra H8426. ¿Qué dice? Extensión de la mano. O sea que la acción no está puesta. Tú buscas la palabra acción y no tiene ni en el hebreo ni en el griego tiene traducción. O sea, quiere decir que en el hebreo, quítamelo ya, no tiene letritas de aquí. Para. Vuelve, pero quitándome eso. No tiene letrita. No, para. No tiene letra. Entonces, pone acción de gracia, pero solo traduce gracia, que es figurativamente extensión de mano. Pero la acción es una cosa. ¿Qué es accionarse? Moverse. Pero aquí en el hebreo no pone nada. Y en el griego tampoco. En el griego, tú vas al griego, vamos a un versículo, te lo quiero mostrar para que tú lo entiendas. Apocalipsis 4:9. Y vas a ver lo mismo, que la acción no tiene palabra. Es un conjunto, acción de gracias. Porque es una acción que nosotros la tenemos que hacer en el espíritu. En la carne no tiene mover. Solo se puede hacer en el espíritu. Estamos diseñados para estar delante de la presencia de Dios dando acción
de gracias. Entonces es algo espiritual, no es algo natural. ¿Ves? Te llama la palabra 2169 y en el griego es gratitud, pero una gratitud en nuestro espíritu. Entonces es algo que se tiene que desarrollar ¿dónde? ¿En la carne? ¿En el alma? En el espíritu. La acción de gracias es en el espíritu. Entonces cuando venimos a la casa de Dios podemos venir en 3 formatos. En la carne, sentimentalmente o espiritualmente. Dios, ¿cómo quiere que tú vengas a la casa de Dios? Ahora sí, vamos al Salmo 100, verso 4. ¿Cómo quiere que entres tú a la casa de Dios? En el espíritu, activando la acción de gracia. Es algo que lo tenemos que empezar a hacer aquí en la tierra y que lo vamos a hacer continuamente en el cielo. O sea, Dios nos está enseñando que lo hagamos aquí en la tierra porque lo quiere que lo desarrollemos el día de mañana cuando estemos con Él, diariamente, ¿dónde? En el cielo. Quiero entonces que nosotros podamos producir esta acción. Pero para eso, yo tengo que entender que este versículo está capsulado en 3 partes. Primero, entrar por las puertas con acción. Dile al que tienes al lado, yo tengo que entrar en el Espíritu. Con una acción. Yo tengo que venir a la casa de Dios accionado. Por sus atrios, o sea, en los atrios, el templo de Dios tiene 3 partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Por sus atrios, ¿cómo tengo que estar? Con alabanza. ¿Te ha costado a veces alabar al Señor? Yo creo que algunas veces te ha podido costar, aunque tú no lo hayas pensado. Porque has entrado y la canción como que no la conocías y has cantado, o si la has seguido, pero te ha costado entrar en el espíritu, en la presencia del Señor. Porque uno puede hacerlo en la carne, en el alma o en el espíritu. Amén. Dice, alabadle y bendecid. Di conmigo, 3 partes. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios no quiere simplemente que conozcas el camino. Dios quiere que conozcas también la verdad y que desates la vida. Entonces, Dios nos quiere llevar a las profundidades en el espíritu. Amén. Quiero mostrarte algo más. Yo tengo que entender entonces que entro por la puerta y lo primero que veo que son los atrios. Camino por los atrios con alabanza y me encuentro que si yo paso por los diferentes lugares que tiene el tabernáculo de Dios en el atrio, me voy a encontrar con otra puerta que me habilita al lugar santo. Yo entro en el lugar santo, hay diferentes mobiliarios y Dios me quiere llevar a que se me pueda abrir lo que es otra puerta espiritual, una cortina que me da acceso al lugar santísimo. Entonces, Dios quiere que vivamos y potenciemos esas 3 partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Amén. Yo quiero entonces que nosotros entendamos, que hoy podamos ver en qué posición nos encontramos. ¿Por qué? Porque según la posición que nosotros encontremos, nos vamos a esforzar. Muchas veces creemos que ya lo somos todo. Y Dios no nos puede entregar más porque no hemos desarrollado nuestra vida correctamente. Amén. Muchas veces pensamos, ya estoy en el servicio del Señor, tengo un cargo y ya estoy haciendo la voluntad del Padre. Y lo único que estamos es en una etapa, pero Dios tiene más etapas. En la vida, ¿tenemos etapas o no tenemos etapas? Los hijos tienen una etapa cada uno, no tienen una etapa cada uno.
De 1 a 10 años tienen una etapa. De 10 a 20 tienen otra. De 20 a 30 tienen otra, aproximadamente. Amén. Y el padre va viendo, esta es la segunda etapa, es la que menos me gusta. Cuando salen las plumas, y ves que las hormonas que se mueven, ¿no? Pero ¿se tienen que pasar las etapas o no se tienen que pasar? Se tienen que pasar las etapas. ¿Sabes que el cristiano muchas veces se queda en la primera etapa? No pasa a las siguientes etapas y Dios no le puede soltar su posición aquí en la tierra. Y por eso hay muchos cristianos que no fructifican, porque no han conseguido pasar las etapas. Y después le llamas y le dices, enséñame tu fruto. No pueden enseñar nada, porque no han quemado las etapas. Yo tengo que entender entonces, primero, yo te quiero hablar de las 5 etapas que tiene un hijo de Dios, para que tú puedas ver en qué etapa te encuentras. Primero, creyente. Después, segunda etapa, discípulo. Tercera etapa, colaborador. Cuarta etapa, hijo. Y quinta etapa, primogénito. La primera etapa es la que se queda el bastante tanto por ciento de la iglesia, que es la de creyente. Yo creo en Dios. Pero ¿te has encontrado personas en la calle que creen también en Dios? Y no asisten a una iglesia. Amén. Entonces, es la voluntad del Padre. La posición que Dios tiene para los es una etapa, la de creer. Amén. Pero no es la posición que Dios tiene. La segunda, ¿cuál hemos dicho que era la segunda? A ver si alguien se acuerda. Discípulo. ¿Tú crees que Dios quiere que toda la vida uno sea discípulo? No. Pero discípulo ya es una responsabilidad. Y Dios quiere que tú quieres que tus hijos sean responsables, ¿no? Amén. No hemos enseñado en la primera etapa correctamente. Y entonces en la segunda etapa nos hacen las cosas mal. Quiero entonces que nosotros entendamos que en el Espíritu acontece lo mismo. Y quiero mostrarte un versículo que nos tiene que remover. Porque, di conmigo, yo no simplemente puedo ser creyente. Yo tengo que pasar esa etapa. Tengo que pasar esa etapa de creyente. Tengo que ser más. Porque si me quedo en la etapa de creyente, corro un grave peligro. Amén. Tengo que pasar a la segunda. ¿Cómo te muestro yo en esta mañana que tienes que pasar a la segunda? Hay un versículo que es clave. Juan 8:31. Es un versículo clave para que nosotros veamos que tenemos que ser creyentes, porque si no somos creyentes no estaríamos nunca aquí. Amén. Tengo que creer, porque si no creo, si no tengo fe, es imposible agradar a quién. O sea que esta primera etapa la tengo que quemar. Pero que si yo no activo la segunda, me puede acontecer a estos que creían lo mismo. Entonces tengo que activar la segunda. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Con quién estaba hablando Jesús? Con creyentes, con judíos que habían creído. O sea, con creyentes. Amén. Como tú y como yo. ¿O no? ¿Crees en el Señor? Amén. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente. ¿Qué les estaba diciendo entonces a esta etapa de personas? Que si permanecían, créame la palabra permanecer. Ahí. Quedarse. Entonces, ¿el creyente qué tiene que hacer? Di conmigo, plantarse. Amén. Si yo no me planto, yo no puedo ser discípulo. Entonces necesitamos una casa. Amén. ¿Para qué? Para quedarme. Cuando yo me quedo, yo puedo pasar a la siguiente. Yo tengo que reconocer la casa. Entonces, habilito, permanezco
en la palabra. Habilito a Dios a que me pueda soltar su plan. ¿Por qué? Porque dice, seréis verdaderamente y conoceréis la verdad y la verdad os hará. ¿Te estás dando cuenta que la voluntad del Padre es que nosotros no nos quedemos en los atrios, sino que pasemos a la verdad y a la vida? Amén. Que pasemos por todo su diseño llamado tabernáculo. Quiero entonces que tú puedas ver algo conmigo. Porque en esta historia nos encontramos que ellos le responden. Y muchas veces nosotros queremos responder también a Dios. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Oye, querían tener su razón. ¿Cómo? Habían creído, pero ¿qué tenían en su interior? Que eran judíos. Y entonces, ¿cómo se consideraban siendo judíos? Libres. Y ahora Jesús les responde, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de él. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces él le tiene que explicar que hay una diferencia muy grande entre esclavo e hijo. Que para poder quedarse en una casa, uno tiene que ser hijo. Porque el esclavo no permanece para siempre. Y le dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro. Y él les tiene que decir que no podían ser libres porque no tenían el Padre correcto. Amén. Nosotros hemos tenido siempre, antes de conocer a Cristo, hemos tenido un padre llamado diablo. Tenemos que hablarlo así. Antes de conocer a Cristo, ¿de quién eras? Del diablo. Amén. Entonces, ¿quién era tu? Mira, vamos a verlo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham. Ellos estaban reclamando la paternidad de la fe. Y Jesucristo le estaba diciendo, si vosotros fuerais del Padre de la fe, las obras del Padre de la fe haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido y no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Verso 47, si no me equivoco, para no estar liando todo. A ver, bájame un poco más. 44. Ahí. 44. ¿Vosotros sois de vuestro padre? ¿Qué les tuvo que decir Jesucristo? ¿De quién era? Que eran que ellos eran del diablo. Amén. Oye, entonces tenían un problema. Habían creído en Jesús, pero todavía no habían pasado a la siguiente etapa. Entonces, ¿quién los estaba paternizando todavía? ¿Da miedo? No tengas miedo. Los estaba paternizando el diablo. Amén. Ahora, ¿cómo solucionar eso? Tenían que reconocer. No habían reconocido en parte a Jesucristo, pero no lo habían reconocido en completo. Quiero entonces que nosotros hoy podamos ver que Dios lo ha capacitado todo para que vayamos quemando etapas. Que nosotros creemos
que nosotros pasemos a discípulos, que nosotros seamos colaboradores, pero que nosotros lleguemos a la estatura de hijo e incluso lleguemos a primogenitura. Pero para eso vamos a tener que crecer. ¿Amén? Bueno, pastor, a su debido tiempo. Pero si es que tú no pasas la primera etapa rápidamente, ¿quién te puede jalar? El diablo. Y si tú en la segunda etapa, oye, había un discípulo llamado Judas, que no quiso pasar de discípulo. ¿Y qué le pasó? Que el diablo entró en él. Amén. Y también se lo jaló. Y colaboradores que colaboraron por un tiempo, pero después. Entonces, tenemos que conseguir llegar a ser hijos. Amén. ¿Por qué? Porque siendo hijo, tengo derecho a herencia. Amén. ¿Por qué tan importante? Oye, mucha gente en un ámbito natural se ha peleado por la herencia. Muchas familias rotas por la herencia. Amén. Pero en el espíritu, di conmigo, hay herencia para todos. Tú no te tienes que pelear, pero te la tienes que ganar. Amén. Cuando Jesús estaba hablando con esos judíos que habían creído y le estaban diciendo que vosotros sois de vuestro padre el diablo, entonces, si yo tengo un padre que está arriba en los cielos, yo tengo un padre biológico, tengo que entender que hay un tercer padre en el alma. Porque dice la palabra del Señor que el Padre de los espíritus es Dios. Amén. El Padre en la carne es el Padre biológico. Y entonces la única parte que nosotros tenemos que entender que somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. La única parte que queda vacante, ¿cuál es? El alma. ¿Dónde nos ha paternizado el diablo hasta que le hemos dejado? En el alma. No puede quitarle el lugar a Dios porque es el Padre de los espíritus. Amén. Ni puede quitarle el lugar a tu padre, porque aquí no hay ningún hijo carnal del diablo. Amén. No existe eso. Amén. No existe. Entonces, lo único que ha podido paternizar ha sido el alma. Pero Dios no tenía, en el diseño de Dios, no quiere que el diablo paternice el alma. Tiene asignado una persona. ¿Lo vemos? Tenemos que verlo. Porque para que yo pase de creyente a discípulo, tengo que quedarme. Tengo que permanecer ¿en qué? En la palabra. Amén. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Oye, qué tremendo cuando ves vidas que claman a Dios y en el momento adecuado viene el socorro de Dios. Viene el salvavidas de Dios. ¿Te ha pasado alguna vez que has pedido con urgencia un milagro y ha venido el socorro de Dios de una forma o de otra? Aún sin asistir a una iglesia. Es un socorro. O llevando muchos años en la iglesia, pero estando en unas etapas muy bajas. Él es nuestro socorro. Amén. Dice: mi socorro viene que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá. Entonces, Él te ha guardado. Y tenemos que reconocerlo. Si estás en este planeta Tierra, ¿por qué es? ¿Porque tú te has cuidado? Porque Dios te ha guardado. Más de uno podríamos explicar experiencias de decir: es un milagro que esté en este planeta Tierra. Tuve un accidente, de pequeño vino una enfermedad muy mala a mi vida. Un milagro. No, es porque Dios te guardó. Es porque Dios
te cobijó en sus alas. Él es nuestro guarda. Amén. En el Espíritu. Amén. Él nos ha guardado. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda. Él está diciendo también que guarda a su pueblo Israel y guarda también a su iglesia. Amén. Él está diciendo que guarda lo suyo. Es un Dios que ama lo suyo. Qué bueno ser suyo. Amén. Qué bueno reconocerle. Amén. Creer. Eso es creer. Es bueno porque está reconociendo a tu guardador. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Oye, hasta aquí, podemos decir que hasta aquí hemos llegado. Dios nos ha guardado. Amén. Pero ahora habilita que nosotros podamos desatar lo espiritual, la acción de gracias. Ahora Dios habilita el que nosotros no estemos simplemente en la etapa de creyente, sino que queramos quemar esa etapa y pasar a la siguiente etapa, la de ser discípulo. Amén. Para ser discípulo tengo que permanecer en la palabra y la verdad me va a hacer. ¿De quién me tiene que hacer libre? Muy bien, Fernando. Sin inmutarse. O sea, lo ha soltado. Amén. ¿Quién nos tenía apresados? El enemigo, el diablo. ¿Quién nos tenía abrazaditos? A unos más que a otros. Amén. A unos los tenía ya. A mí me tenía Fernando con la soga. Menos mal que vino a tiempo. Amén. Pero a todos nos tenía de una forma o de otra apresados. Pero Él viene a que nosotros creamos que Él es nuestro guardador. Ahora nos tiene que habilitar para que no simplemente seamos creyentes, sino que desatemos la siguiente etapa, discípulos. Y discípulos pasemos a la siguiente, colaboradores. Y colaboradores pasemos a hijos. Amén. Él guardará. Cuando pone Él, en Reina Valera la pusieron en mayúscula, pero en Dios habla hoy la ponen en minúscula. Y entonces tenemos que entender, cuando es mayúscula, es Dios. Pero cuando es minúscula, ya no es Dios. Entonces Dios está habilitando. Él protege tu vida. Cuando nosotros entendemos que es en minúscula, ponme Reina Valera otra vez y tecléame la palabra guarda. Para yo poder pasar y quemar etapas, yo necesito a la persona que Dios ha habilitado para ser mi guarda. En el hebreo es la palabra shamar. Y mira qué pone aquí. ¿Qué pone? O sea que yo necesito a mi pastor. Al que tiene. Porque ¿qué función hace el pastor? Tenemos que ir a un versículo clave para que tú puedas entender qué es el pastor para ti. Hebreos 13, 17. ¿Estás dispuesto a obedecer? Oye, en un ámbito natural, ¿hemos sido desobedientes con nuestro papá y nuestra mamá? Tenemos una genética caída. Amén. Los hijos no salen parecidos ¿a quién? Al padre o a las madres. Amén. Y entonces tú tienes que ver, dice, es que pastor, no me hace caso. Pero es que tú te tienes que ver a ti cuando tú eras pequeño. Y cuando tú eras pequeño, ¿hacías caso o no hacías caso? ¿Eras obediente o no eras obediente? Más bien manejábamos una genética caída, la genética de Adán y de Eva. Nacen mis hijas en el Evangelio, pero hasta que verdaderamente no entren en la estatura que el Señor tiene para ellas, por tan genética ¿qué? Caída.
Porque la genética de Dios se va desatando a medida que la palabra permanece en nosotros. ¿Se entiende? Entonces, yo no puedo santificar a mis hijas se van a tener que santificar ellas. Amén. Dice, obedeced a vuestros y sujetaos, porque ellos velan por vuestras. Entonces, ¿quién tiene que paternizar el alma? El pastor. Ahora, cuando vamos al 121, verso 7, entendemos ahora que Dios nos ha guardado, pero que Dios ha asignado a alguien que tiene que guardar. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará. O sea que el pastor está encargado de guardar, de paternizar el alma. Jehová guardará tu salida desde ahora. Oye, ¿te das cuenta que a veces las cosas no es que estén al revés, sino que Dios sabe ponerlas bien, pero que nosotros muchas veces no nos damos cuenta? Jehová guardará. ¿De dónde salimos? Del cielo. Tú en el espíritu eres largo de días. Eres más viejo que yo. A ver. Eres anciano de días. Entonces, Él guardó nuestra salida. Por eso cuando llegamos al vientre de nuestra madre, Él nos envió ¿desde dónde? Nos conocía antes de la fundación del mundo. En el vientre de tu madre, dice, yo te conocí algunas veces. Amén. Está diciendo entonces que Él, en el Espíritu, ya nos conocía. Amén. Entonces, Él guarda nuestra salida y tu entrada. ¿Dónde tenemos que entrar otra vez? Al mismo sitio que salimos. Oye, hoy Fernando está que se sale, Se nota que ha venido el apóstol. Se alinea ahí, el Fernando. Se pone ahí. Tenemos que regresar a Él. Y Dios lo ha habilitado todo para que no seamos esclavos, sino que seamos libres. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Jehová te guardará de todo. Él guardará. Necesitamos reconocer al pastor, al que paterniza nuestra alma. ¿Te has dado cuenta? En la iglesia ha habido personas que han tenido cientos de pastores, que han ido saltando de... Pero en un ámbito natural, ¿tú has podido saltar de padres? Tu padre es tu padre para toda la vida. Pero en la iglesia ha habido tanta falta de conocimiento que se ha ido saltando y hemos ido nombrando pastor, pastor, pastor. Y hemos pensado que era lo correcto. Cuando Dios ha puesto uno asignado para nuestra vida. ¿Cómo ha ido la iglesia entonces? ¿Cómo ha andado la iglesia en estos tiempos sin este conocimiento? Perdida. Ha estado perdida. Entonces, la iglesia no ha pasado de la primera etapa de creyente. No ha conseguido. Muy pocos han podido pasar a discípulos, pocos a colaboradores y pocos a hijos. Pero no, claro, si es que yo soy un hijo de Dios. Sí, en el Espíritu. Pero tú tienes que conseguir desatar ser hijo en las tres partes. Soy hijo en un ámbito natural, soy hijo en el Espíritu, pero necesito también que mi alma esté paternizada. Amén. ¿Te estás dando cuenta entonces cómo los judíos que eran creyentes tenían ese problema? No habían reconocido a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué problema entonces? Porque eran simplemente creyentes. En cambio, los discípulos que reconocieron a Jesucristo
¿pasaron a discípulos o no pasaron a discípulos? Y después pasaron a hijos o no pasaron a hijos. ¿Pasaron a apóstoles? ¿Amén? ¿Pasaron a una estatura? ¿Fueron colaboradores por un tiempo? Qué importante entonces que nosotros entendamos qué es ser un colaborador. Ser un colaborador es una persona que colabora. Un hijo, ¿cuántos años tienes? 13. ¿Qué puede colaborar con 13 años? ¿Tienes recibos de luz, de agua, piso, coches, seguros? ¿Le podemos pedir con 13 años? Él mismo se autodescarta. Es normal. A los creyentes no se les puede pedir eso, porque no tienen conocimiento. No tienen conocimiento. Pero a tu otro hijo, ¿cuántos años tiene tu otro hijo? 18. Todavía no trabaja. En ello estamos. Cuando trabaje, ¿qué le vas a pedir? Que colabore, ¿verdad que sí? Qué tremendo. ¿Se entiende entonces lo que es un colaborador dentro de la iglesia? Que uno colabore con la carga. Porque llevar la obra del Señor, ¿sabes qué es? La carga. Pero cuando tienes colaboradores, ¿sabes qué hacen los colaboradores? Te dicen, pastora, yo voy a colaborar con esta carga. No va a estar usted sola. Yo voy a estar a pie de cañón con usted. Amén. Y cuando tienes hijos, qué tremendo que tener hijos. Que miran por los padres y dicen, mis padres han hecho una inversión en mí. Me pagaron la universidad. Me posicionaron en esta tierra como un hombre o una mujer de élite. Yo ahora lo voy a recompensar. Esos son los hijos. Los que dicen, yo veo la inversión que han hecho conmigo. Yo quiero ahora invertir en ellos. ¿Cómo en un ámbito tan natural se entiende? Pero en un ámbito espiritual cuesta tanto desarrollarlo. Así ha estado la iglesia. Creyentes. Pero ¿sabes lo bueno de este tiempo? Que Dios está acelerando su venida. Viene a buscar a su iglesia. Y viene a buscar una estirpe de iglesia. Quiero mostrarte un versículo que Dios me ha removido. Porque, ¿sabes entonces que tú tendrías que, el que ha reconocido esta casa, el que ha reconocido a un padre, tendría que pasar por esa puerta con acción de gracia, dándole gracias al Señor, porque el Salmo 121, verso 7, lo tiene desarrollado. Él ha encontrado quien guarda su alma. Oye, yo he tenido esta mañana, yo no he dormido en toda la noche. ¿Por qué? Porque me llegué a la casa, que serían las 1:30, y a las 4 tenía que ir a llevar al apóstol al aeropuerto. Entonces, mi responsabilidad era no quedarme dormido. Tú imagínate que yo cojo el sueño, normalmente me despierto muy fácilmente, pero eran las 4 de la mañana, que es la hora del mejor sueño, ¿o no? ¿Quién estaba despierto a las 4 de la mañana? Yo. Muy pocos, amén, pero mira, de 50 personas, 3. 3 personas de 50, ni un 10%. Entonces, ¿qué he hecho yo? Me he quedado en el sofá y me he quedado despierto. He aprovechado para preparar la palabra, he aprovechado para cerrar un ojo, pero con el otro ojo estar abierto. Hasta las 4 de la mañana, que me he puesto en pie, me he vestido, me he pegado un refrigerio y he salido corriendo. Pero ¿sabes cómo he salido? Con acción de gracias. Para mí no es ninguna carga a las 4 de la mañana ir a coger mi coche, irme
a buscar al apóstol al hotel, coger al apóstol, llevarlo al aeropuerto y no dejarlo allí, no. He entrado en el parking, me he bajado con él, le he llevado la maleta y cuando he puesto la maleta, le digo, ¿quiere tomar un café? Nos hemos ido eran las 6 de la mañana en el aeropuerto, bueno, 6 menos cuarto. Hemos ido y el bar no abría hasta las 6. Y entonces me ha dicho, hijo, deja que entre ya. Ha entrado y yo me he vuelto, ¿sabes cómo? Con acción de gracias. Qué tremendo, ¿eh? Solo esto, uno lo desarrolla cuando está agradecido. Cuando no es ninguna carga. Amén. Esto, ¿sabes cómo se consigue? Quemando etapas. Porque si no quemamos etapas, yo no quiero que su carga sea la mía. Quiero mostrarte ese versículo. ¿Estás dispuesto a vivir con acción de gracias? Porque la acción de gracias es venir aquí con gratitud. Amén. Es una acción que solo se mueve en el Espíritu. Y sabes que muchas veces, cuando no hemos tenido estatura, y entonces el mensaje es para tomar estatura, hemos venido aquí y no hemos venido con nada de acción de gracias. Hemos venido cargados con nuestros problemas, con nuestras circunstancias, y en vez de dar gracias al Señor, hemos salido peor de como hemos venido. Y eso, la iglesia no tendría que vivir eso. El hombre de Dios no está llamado, la mujer de Dios no está llamado a vivir eso. Apocalipsis 19:8, si no me equivoco. Voy a ponerlo en Reina Valera normal y te lo confirmo. Bueno, este no es, pero míralo. Porque este es el diseño final para ti. El producto terminado para la iglesia. Si nosotros quemamos las etapas correctamente. Y a ella se le ha concedido que se vista limpio, porque el lino fino es las acciones justas. Si nosotros hacemos las acciones correctas que Dios tiene diseñado para nosotros, vestirnos acorde a lo que va a acontecer en el cielo. ¿Tú quieres estar en ese día glorioso? Yo quiero estar en las bodas del Cordero. ¿Y cómo? ¿Como esposa? ¿Como sirviente? ¿Como invitado? Yo quiero estar como esposa. La iglesia es la esposa del Cordero. Amén. En el espíritu no hay sexo. Amén. Entonces, es tanto para el hombre como para la mujer. Dice, pero pastor, que es en el espíritu. Todos, el conjunto, todos somos iglesia. Amén. Entonces somos la esposa. Amén. ¿En qué posición quieres llegar tú al cielo? Di conmigo, como esposa. Es la estatura más alta. Quiero entonces mostrarte el versículo este. Apocalipsis 7:19. Perdón, me inventé un versículo. No existe el 19. Yo estoy diseñado para tener un lenguaje espiritual arriba en los cielos. Y con mi boca desatar la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo que desatar un mensaje del cielo. Amén. Ahora sí, te lo muestro. Primera de Tesalonicenses 5:22. Y oramos en esta mañana. Ahí está. Este es el versículo que me ha removido en esta mañana, en esta madrugada. Absteneos de toda especie de mal.
Yo tengo que entender que hay alguien que está interesado en abortar el plan de Dios en mi vida. ¿Cómo consigo abstenerme de todo mal? Quemando etapas. Como discípulo, estoy en peligro. Como creyente, te he demostrado, ¿te lo ha demostrado la palabra o no te ha demostrado que como creyente eres un peligro, estás en rojo? Para que el enemigo haga lo que quiera. Como discípulo, ¿tenemos peligro? ¿Tenemos peligro o no tenemos peligro? Como colaboradores tenemos peligro. Porque yo puedo estar colaborando un tiempo, pero después el día de mañana decir, papá, me voy. Entonces, ¿permanece el hijo en la casa? No. Tú no te puedes ir, en el espíritu tú no te puedes ir nunca de tu casa. Se te tiene que enviar. Pero hay gente que colabora por un tiempo. Pastor, yo estoy aquí, pastora, yo estoy aquí para lo que usted quiera. Pero después, de la noche a la mañana, he sentido de parte de Dios que terminó mi tiempo. Lo hemos tenido que escuchar unas cuantas veces. No eran hijos. Me llamaron papá por un tiempo, le llamaron mamá por un tiempo, pero no eran hijos. ¿Por qué? Porque cuando llegó la revelación de su entendimiento, dijeron, se terminó. Pero bíblicamente, ¿cómo le puedes decir tú que está haciendo lo correcto? ¿Encuentras algún versículo que puedas decirle tú que está haciendo lo correcto? No. Entonces lo único que puedes decir, si tú quieres, márchate. Pero lo correcto, ¿qué es? Permanecer. Dios te ha plantado en un lugar. No te puedes marchar. Lo único que te pueden hacer es enviar. Lanzarte. Un envío. Que es lo que estuvimos hablando jueves y viernes. Amén. Entonces, ¿qué falta de conocimiento dentro de la iglesia? Ahora, yo tengo que abstenerme de todo mal. Y Él mismo, Dios de paz, os santifique. Tengo que conseguir la santificación. ¿Para qué? Para tomar la estatura. Por eso muchas veces hemos cometido accidentes, porque hemos hecho nuestra vida, la hemos manejado ¿cómo? En la carne. Y hemos hecho muchos accidentes, porque con la carne se cometen muchas locuras o muchos accidentes. Pero cuando uno transforma y cambia y empieza a mover por completo con la dirección de Dios todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor, es una persona que va quemando las etapas correctamente y va siendo una persona que Dios puede contar con ella. Ahora yo tengo que entender en qué posición estoy. Si estás en creyente, gloria a Dios, tienes que pasar a la siguiente etapa. Si estás en discípulo, gloria a Dios, pero tienes también que crecer y pasar a la siguiente. Si estás en un colaborador, gloria a Dios, pero tienes que pasar a la siguiente. Y si estás en hijo, tienes que luchar por tu primogenitura. Amén. Yo quiero orar entonces en esta noche, porque te das cuenta entonces que Dios nos posiciona. Y que muchas veces nosotros, si estamos en la casa de Dios, no es por una acción nuestra, es por un accidente. Y Dios dice, no, ya está bien, no te manejes más por accidentes, yo te he guardado, te he soltado flotador. He sido tu guarda, tu socorro, pero yo quiero que te acciones. Yo quiero que transformes este caminar, que ya no seas simplemente creyente, sino que desarrolles el ser un buen discípulo, que desarrolles el ser un buen colaborador y que seas un buen hijo en esta tierra. Porque el hijo tiene derecho a herencia y hay una primogenitura para ti, esperándote en la puerta. Amén. Oramos entonces en esta mañana para que el Padre nos suelte el completo, el paquete. Dios no quiere tener creyentes.
¿Eh? Dios quiere tener hijos. Amén. Desatamos esa función. Tenemos que crecer. Amén. Ponte en pie entonces. Fiel es el que te llama, el cual también lo hará. ¿Qué te parece si cierras tus ojitos en esta bendita mañana? Y volvemos al principio, Primera de Crónicas 17:9. También, asimismo, Reina Valera, vale, también voy a designar un lugar para ti. Y allí te plantaré, para que puedas vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a oprimirte, como lo han hecho desde el principio.